Hola, muy buenas tardes, los saluda Juan Espinosa en el programa Creston en los negocios. Hoy viernes 1 de diciembre de 2017, ya a punto de terminar el año. Espero que usted esté cumpliendo sus objetivos que planteó al inicio del año, y si no, pues le queda todavía un mes para poder lograrlos. Hoy en el programa vamos a estar platicando sobre el tema de auditoría interna. Ya en programas anteriores hemos platicado de lo que es la auditoría externa, lo que es el tema de riesgos, y pues seguimos en esa temática. Hoy nos van a acompañar Pepe García, que es socio del área de auditoría. Pepe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Johnny. Buenas tardes. También está conmigo Darío Zamorano, que es socio del área de auditoría de Creston. Y Darío, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Pepe. Y vamos a estar platicando sobre este tema, que bueno, pues somos los tres auditores y pues nos gusta todo este tema de auditoría. Que el tema de auditoría, pues como ya lo mencioné, está muy ligado a el tema de riesgos, al tema de la administración de un negocio, a la gestión administrativa. Y me gustaría, Darío, que primero nos dieras como que una introducción a lo que es la auditoría interna. ¿Qué es la auditoría interna? Muchas veces, Darío, confundimos nuestros clientes confunden lo que es la auditoría interna con lo que es una auditoría externa. Hay diferentes roles, definitivamente. Los dos tipos de auditoría nos sirven pues para dar nuestras observaciones a la administración, ayudar a la gestión y logro de los objetivos de una compañía, pero en específico, retomando lo que hemos platicado hace un par de semanas, si no me equivoco, la auditoría externa tiene que ver con la emisión de un dictamen de razonabilidad de las cifras en los estados financieros de acuerdo a una normatividad que emite el auditor bajo ciertos requisitos que le exige la norma. Pero en este caso, ¿qué es la auditoría interna? Pues me gustaría, Darío, que nos dijeras en qué consiste la auditoría interna, qué no es también la auditoría interna, ¿no? Bueno, primero voy a permitir leer textualmente la definición y la vamos platicando los temas más importantes de la misma. Mira, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. En ese mismo sentido, la auditoría interna evidentemente ayuda a agregar valor, pero a través de el cumplimiento de los objetivos. Comentamos que todas las entidades es necesario que cuenten con objetivos. Bueno, la auditoría interna ayuda, ¿en qué parte? Al evaluar los procesos de gestión de riesgos, de control y de gobierno. A diferencia de una auditoría de estados financieros, que es dar una opinión respecto precisamente a los estados financieros de una entidad, ¿no? Claro. Darío, muchas veces nuestros clientes que nos hablan dicen, oye, Creston, quiero que nos hagan una auditoría interna. Nosotros, ¿cómo que una auditoría interna? Sí, una auditoría a todas las cifras que hay internamente en la empresa. Si el balance internamente está bien y el estado de resultados. Es una confusión muy grande. Entonces yo diría tal cual, la auditoría externa la hacen externos independientes que no tienen que ver con la administración, y la auditoría interna pueden ser empleados de la propia administración y que dependen en la línea corporativa o en el tablero o el organigrama, dependen de dirección general. De dirección general, ¿no? O inclusive lo que dice Darío en el tema de que es independiente, pues yo me iría más arriba, ¿no? Un auditor interno debería estar dependiendo del consejo de administración, ¿no? Debería estar dependiendo del consejo de administración. O del comité de auditoría. O del comité de auditoría, a lo mejor específicamente del comité de auditoría, precisamente para que la independencia del auditor interno, como tú lo dices, Darío, sea de la dirección, que al final de cuentas la dirección general es la encargada de lograr los objetivos a niveles estratégicos según lo que haya implementado o lo que haya establecido el Consejo de Administración, ¿no? O sea, que no se vea comprometido el auditor interno porque el director general, siendo su
jefe teórico Claro. le vaya. Es bien importante, Ujú. ese tema es bien importante porque si no es como que reviso yo a mi jefe, ¿no? Claro. Entonces ahí se pierde la independencia, Sí, ¿no? está sesgada de alguna forma. Habría un sesgo en muchas de las opiniones o de los trabajos que el auditor interno estaría haciendo. O el jefe te dice que sí y que no Que no. revisa. Exactamente. Ok. Ahora, Muy bien. tú decías, Darío, que es una actividad que agrega valor a la compañía, ¿no? Ujú. ¿En qué partes le agregaría valor? ¿O por qué le agregaría valor a la compañía? Agrega valor en el sentido de mejorar los procesos que tiene. No solo lo que decía Pepe hace rato. Quiero que hagas una auditoría interna para que revises mis estados financieros. No, esa no es una auditoría interna. Una auditoría interna está basada en la revisión de procesos. No quiere decir que sea lo único, pero está basada más en dar una opinión respecto a un proceso, si una política es correcta, Ujú. si no es correcta, es decir, si la están aplicando en la realidad y si la política está adecuada a la operación real del negocio. Entonces, por eso va a agregar valor, porque de alguna forma va a determinar si los procesos son correctos, están llevándose a cabo como están establecidos en las políticas. Y que al final de cuentas, pues mientras los procesos estén mejor definidos o estén funcionando bien, los objetivos planteados por la administración, pues deberían de llegar a cumplirse, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no, Pepe? Ujú. Pero a ver, aquí quiero acotar algo. Y te pregunto, Darío, ¿la auditoría interna es más preventiva que correctiva? En muchos casos con nuestros clientes hemos visto que meten a los auditores internos, Ujú. ya que se ahogó el niño. Sí. Sí, Meten para eso ver es- por qué no estaba bien tapado el pozo. Exactamente eso no es la auditoría interna, ¿no? Ok. Lo que hacen muchos de meter a los auditores a resolver problemas, eso no es el auditor interno. Eso es ¿no? algo más forense, ¿no? Eso Sí. es forense y a lo mejor Puede ser interno o externo. Exactamente, que puede ser interno y externo y que también es responsabilidad de quien opera, ¿no? De la parte operativa del negocio. Un punto bien importante es que el auditor interno no debe de tener responsabilidades funcionales, es decir, no debe de tener actividades que si no las hace, la operación se acaba o se para. Ok. El auditor interno siempre debe de estar revisando, ¿sí? Precisamente lo que Darío nos comenta hace un rato, los procesos, el cumplimiento de los objetivos, debe de estar también revisando el cumplimiento de los análisis de riesgos o de los objetivos que se han planteado para pues mitigar o controlar el riesgo, ¿no? Eso es la parte de auditoría interna, ¿no? A ver, tal vez entonces dicho para nuestro auditorio, Ujú. los empresarios, así en un español muy, muy simple. Si mi política dice que debe haber 3 cotizaciones a proveedores, Sí. ¿sí? Y ya que esas 3 se escogió una, debe haber una autorización de gerencia y una autorización final de dirección. El auditor interno Ujú. va a verificar que existan efectivamente las 3 requisiciones, la autorización de la gerencia y la autorización de dirección general, Sí, así como de, medida preventiva. como es. medida preventiva, Ok. exactamente. Ok. Ahora, punto importante, nos comentaba Darío que también el auditor interno nos debería de ayudar a dar observaciones de lo que no está funcionando, Ujú. ¿no? Sí, se refiere a mejorar la eficacia de los procesos. Exacto. ¿no? Mejorar la eficacia de los procesos precisamente pues para agregarle valor al negocio, ¿no? Ahora, en este tema de auditoría interna no hay que confundir que el auditor interno dé una observación y que el auditor interno implemente el proceso para corregir X o Y cosas, ¿no? Porque entonces se pierde la independencia. O sea, el auditor es el vigilante, el Es el guardián, vigilante. no es el que pone No. las cosas. Exactamente. Ok, ¿no? perfecto. No se Muy vaya, bien. vamos a ir a un corte, regresamos en un par de minutos, les voy a recordar los teléfonos de nuestra oficina, es el 222-893-7610, nuestra página de internet que es www.crestonbsg.com.mx, ahí usted va a ver las direcciones y teléfonos de nuestras oficinas a nivel nacional y seguramente cualquiera de nuestros socios le podrá ayudar o atender en temas de auditoría interna. No se vaya, regresamos.
Regresamos al programa Creston en los negocios. Estamos platicando sobre tema de auditoría interna en las empresas. Ya platicábamos que la auditoría interna pues es una actividad independiente que le tiene que agregar valor al negocio, que nos debe de ayudar a mejorar nuestros procesos, que es independiente porque pues le reporta directamente al Consejo de Administración, o le estaría reportando directamente al Consejo de Administración. El auditor interno debe tener una misión, ¿no, Darío? Una misión, toda la parte del trabajo de auditoría interna. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Sí, va en línea con lo que hemos platicado acerca de mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgos, ¿no? Ya platicamos hace rato que el tema de gestión de riesgos y de control, y esa es la misión de la auditoría interna. O sea, mejorar y proveer y proteger el valor de la organización, ¿no? Eso quiere decir que pues el auditor interno debería de tener un plan de trabajo anual, ¿no? Para que haya un constante trabajo durante todo el ejercicio de precisamente el aseguramiento implica ir revisando que los procesos estén funcionando. Ahora, ¿por qué de asesoría? Porque el auditor interno también tiene que dar las sugerencias de qué es lo que se tiene que mejorar en los negocios respecto a los procesos, respecto al cumplimiento de los objetivos, etcétera, ¿no? Ahora, yo quiero acotar que el auditor interno debería de estar afiliado, desde mi punto de vista, al Instituto Mexicano de Auditores Internos. Por cierto, pues yo les digo que yo sí estoy afiliado al Instituto Mexicano de Auditores Internos, porque es el organismo que aglutina a los auditores, precisamente auditores internos, y que todo este organismo que pues es el Capítulo México, que es parte del International Institute of Auditors, ¿no? O del IIA, ha generado todo un marco internacional para la práctica de la profesión de auditoría interna, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, comentarnos de ese marco internacional de la práctica de auditoría interna? ¿Cómo está conformado, para que nuestros radioescuchas pues sepan que el auditor interno trabaja con normas de auditoría interna y que trabaja con muchos documentos que le ayudan a desarrollar su trabajo? Como hace un momento hablamos de la auditoría externa, existen las normas internacionales de auditoría para precisamente dar una opinión, un informe, ¿no? de auditoría externa. En este caso también existen las normas de auditoría interna, que es el marco legal sobre el cual tienen que basarse los auditores internos, y donde nos da las guías, ¿no? a seguir para realizar el proceso. Es decir, existen consejos para la práctica, las guías para la práctica, al igual que en las normas internacionales de auditoría. Existe la posición del papel de auditor interno y el código de ética, ¿no? En México tenemos un código de ética emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y también el código de ética internacional, y hay uno específicamente para auditores internos, ¿no? Ese código de ética, perdón, ibas a decir. No, sí, una pregunta, la quiero poner aquí en la mesa también para los que nos están escuchando. ¿El auditor interno indispensablemente debe ser un contador público? O mejor dicho, la función de auditoría interna se circunscribe nada más a administración, finanzas, estados financieros, a cifras, a control interno, contable, financiero, administrativo, o también un auditor interno puede revisar y auditar las funciones de ingeniería, de procesos, de mecánica, de ingeniería, etcétera, etcétera. No, yo creo que la respuesta es no se circunscribe nada más al ámbito del contador público. El auditor interno debería, o los equipos de auditoría interna deben de ser equipos multidisciplinarios, precisamente porque debe de haber un proceso de revisión a ciertos procesos que no tiene conocimiento el contador público, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el hacer la revisión del proceso de producción en una industria química. Exacto, el área de calidad, ¿no? Pues tendríamos que tener auditores internos que supieran
precisamente de esos temas para que pudieran revisar el control que se está estableciendo en esos procesos. Exacto, ¿no? ya me imagino yo a un contador público, a nosotros que nos digan, vete a revisar el control de calidad de esta fábrica que hace gomitas. Necesitaríamos un ingeniero de alimentos o alguien de ese estilo que nos pudiera ayudar, ¿no? Así es. Definitivamente no se circunscribe nada más a la profesión de contador público, ¿no, Darío? Ahora, el código de ética tiene define algunos principios, ¿no? Algunos principios, Darío. No sé si podemos platicar un poco sobre esos principios o sobre la aplicación de esos principios, ¿no? Sí, la verdad, el código de ética, bueno, todos los códigos de ética son muy parecidos. En este sentido, los principios, estamos hablando de 4 principios: el de integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. Hablando de integridad, evidentemente establece la confianza y consecuentemente provee la base para confiar en su juicio. En cuanto a la integridad del auditor interno. La objetividad es evidente en cualquier profesión y más en esta, pero lo considera el mismo código de ética. Confidencialidad es importantísimo porque tiene acceso a todos los procesos de una entidad. Claro. Entonces, forma parte del código de ética, de los principios del código de ética del contador público, del auditor interno. La no revelación, ¿no? O sea, no divulgar a terceros el know-how o secretos industriales o procesos administrativos que se han implementado, ¿no? Cualquier tipo de información, ¿no? Eso se refiere a la confidencialidad que debería de prevalecer en todos los auditores internos, ¿no? Oigan, pero si un auditor interno, después de tanta experiencia que tiene en diversas compañías, etcétera, llega a una nueva compañía, ve que el proceso tiene diversas fallas, sí podría aplicar mejores prácticas que ha visto en otras compañías, sin decir de qué compañía se trata, o tal vez una combinación o mezcla de algunas mejores prácticas, ¿no? Y con eso no estaría violando ningún principio de confidencialidad. Porque a final de cuentas eso tiene que ver con el juicio profesional, ¿no? Es decir, la capacidad técnica y además la experiencia que has adquirido a través del tiempo. Entonces, mientras no reveles de qué entidad es y no crees una compañía copiando un proceso patentado y demás, ¿no? Es evidente que habría que aplicar esa experiencia, ¿no? Sí. El último principio que habla de la competencia, ¿no? Es evidente de estos 4 principios, pues la competencia se refiere a la capacidad técnica, precisamente, ¿no? No cualquier persona puede ejercer el puesto de auditor interno, tiene que ser alguien que además de tener los conocimientos técnicos, tiene la experiencia suficiente para poder revisar los procesos, gestionar los riesgos, control y demás. Quiero aclarar también y añadir la inteligencia emocional. Claro. Porque para ser un auditor interno está sujeto... Que a muchos les falta o nos falta. No, sí, es que los auditores estamos sujetos, y un auditor interno tal vez más, está sujeto a una presión constante de todos. Hasta dicen de broma que es el más odiado en las compañías, dentro de las compañías, porque va a revisar y toda la gente a la que le está revisando lo presiona. Ya acaba, ¿cómo no sabes? ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo puedes decir que estamos mal? No tienes experiencia, ni siquiera sabes lo que dices. Entonces, muchas veces los auditores se ven comprometidos, se ven presionados, quitan algunas observaciones o las suavizan. Claro. Por falta, repito, de inteligencia emocional o de, como que decimos, tablas. O se dejan llevar por los comentarios del director. Oye, he visto que no desviar no se te vaya a ocurrir mencionar esto. Ya ves lo que pasó el año pasado y pues ya viene Navidad y los bonos, etcétera. No, aparte de lo que bien mencionan, competencia, entrenamiento, capacidad técnica, etcétera, podrá ser muy bueno y saberte de memoria todas las reglas, pero si te dejas influenciar por otras personas, que tiene que ver también con la independencia profesional, ¿no? Pero yo también quiero agregar ese tema de inteligencia emocional, tablas. Ok. No se vaya, vamos a ir a un corte. Le repito nuestras redes sociales para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Nuestras cuentas de Twitter son Creston BSG, Creston BSG Audit. Le repito, puede vernos en vivo en www.facebook.com/enlace y también puede estar en contacto con nosotros al teléfono de nuestra oficina, que es el 222-893-7610. No se vaya, regresamos.
Regresamos a Creston en los negocios, seguimos platicando del tema de auditoría interna con Pepe García y con Darío Zamorano. Platicábamos ya sobre el código de ética, sobre los principios que rigen el código de ética, más bien que rigen al auditor interno, que están contidos en el código de ética, que es parte de todo el marco que regula la profesión de auditoría interna, que es emitido precisamente por el Instituto de Auditores Internos en Estados Unidos, y que México es parte de ese instituto a través del Instituto Mexicano de Auditores Internos, del cual soy socio. Y bueno, regresando al tema de auditoría interna, el programa se llama ¿Qué no es la auditoría interna? Ya decíamos que la auditoría interna no es como que ser el bombero de algunas operaciones. La auditoría interna no tiene responsabilidades funcionales. La auditoría interna no es la responsable de la administración de riesgos. La auditoría interna no es la responsable de implementar los procesos. La auditoría interna es una actividad de aseguramiento, de verificar que se esté llevando a cabo correctamente esa administración de riesgos, que se esté llevando a cabo correctamente todo el control interno que se ha establecido. Ahora, ¿cuál es la posición del auditor interno respecto a la compañía? Ya habíamos comentado que debe de depender principalmente del Consejo de Administración, a lo mejor específicamente del Consejo de Vigilancia, ¿no, Darío? Nos comentabas eso hace un rato. Pero bueno, se ha definido en este tema de establecimiento de estrategias y de supervisión de la gestión de riesgos, que ya hemos platicado de estos temas, se considera que hay como 3 líneas de defensa. Una línea de defensa, o la primera línea de defensa en esta supervisión de la gestión de riesgos y del establecimiento de una estrategia en una compañía, pues corresponde a la gestión operativa, ¿no? Es decir, a la administración. La administración debe de estar vigilando que la gestión de los procesos en el día a día se esté cumpliendo. Una segunda línea de defensa, pues precisamente es esa función de gestión de riesgos y de cumplimiento. Aquí nada más quiero aclarar, cuando hablamos de cumplimiento, pues se refiere precisamente a cumplimiento de todos los estándares que debe de cumplir la compañía, al cumplimiento de todas las leyes o de regulaciones que deben de observarse, ¿no? Entonces, la segunda línea de defensa en esta supervisión de la gestión de riesgos y del establecimiento de una estrategia, pues corresponde precisamente a los encargados de la función de la gestión de riesgos. Y la tercera línea de defensa, Pepe, es precisamente la auditoría interna, la auditoría externa, los reguladores y algunos otros entes externos que pues deberían de estar vigilando también toda esta gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, ya hablamos en temas anteriores de los auditores externos, al inicio del programa lo platicábamos también, pero esta posición del auditor interno, que se considera como una tercera línea de defensa en la supervisión de la gestión de riesgos, ¿qué actividades están pensadas en esa parte, Pepe? Bueno, básicamente, y quiero ser muy, muy breve, ¿qué funciones ve el auditor interno? Verifica que todo el mapa de riesgos que tienen las compañías, y del cual hemos platicado en programas anteriores, se esté llevando a cabo de manera correcta. Esto es, que estén todos los riesgos identificados, que estén evaluados, que esté cuantificada la magnitud del daño potencial, que esté evaluada la probabilidad de que ocurran. Eso lo ve el auditor interno. También el control interno. Hay control interno para procesos administrativos, procesos financieros y procesos productivos. El auditor interno, con su equipo multidisciplinario, se va a encargar de elaborar un plan de trabajo que abarque todas las áreas de la organización para atacar aquellos puntos medulares o aquellos focos rojos o amarillos que sean detectados precisamente en el mapa de riesgos. Con esto establece prioridades, recursos y lo comunica al gobierno corporativo o al comité de auditoría, el cual debe aprobar este plan de acción.
Recordemos, la auditoría interna no se maneja sola. Es uno de los órganos de control de las compañías y el comité de auditoría como tal debe evaluar y aprobar lo que va a hacer la auditoría interna a lo largo de todo el año. Tal vez para el comité de auditoría no reviste particular importancia revisar el tema de calidad porque no tienen queja de los clientes. Durante años estadísticamente hay muy pocas quejas. ¿Para qué le va a meter tiempo a auditoría interna a revisar la calidad? Claro. ¿No? Y finalmente, auditoría interna va a reportar a todos los órganos de control, incluyendo dirección general, el comité de auditoría como tal o el comité de administración, todos sus hallazgos, todas sus recomendaciones, y va a dejar por escrito qué seguimiento se le va a dar, quiénes son los responsables y en qué fechas se van a hacer. Juan y Darío ya han comentado que el responsable de poner los controles adecuados y de llevar a cabo las recomendaciones o las adecuaciones necesarias a los errores encontrados no es auditoría interna, es cada una de las áreas. A veces por falta de técnica o de competencia es necesario contratar a un externo para llevar a cabo para llevar a cabo algunas adecuaciones, pero generalmente, y quiero que quede claro con quienes nuestros radioescuchas, no es el auditor interno el que tiene que llevar a cabo la función, porque luego dicen algunos de nuestros clientes: oye, contratamos al auditor interno, sí sacó las cosas, pero al final no corrigió nada, entonces le tuvimos que dar las gracias. No, señores, el auditor interno está para cuidar, observar, asegurar el cumplimiento de objetivos, políticas y procedimientos de la compañía, no para implementarlos, ¿ok? No para determinar los riesgos. No, tampoco. El auditor no determina tabla de riesgos. No, ni impone respuestas a los riesgos, no decide las respuestas a los riesgos, que Así eso eso no es auditoría interna, ¿no? Eso no es auditoría interna. Y muchas compañías confunden la función de la auditoría interna, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que tenemos en México, y que el momento en que estemos conscientes podremos brincar o salir del hoyo en que nos encontramos, dividir las funciones corporativas. Una pregunta que siempre nos hacen: ¿es caro el auditor interno? ¿Tener un auditor interno, un grupo de auditores internos? Johnny, lo caro es relativo. ¿Qué tan caro puede resultar tener un equipo multidisciplinario, ya sea grande o pequeño, que te diga qué está pasando y tener medidas correctivas antes de que se ahogue el niño en el pozo? Claro. ¿Qué tan caro puede ser? Es relativo todo. Será caro si no hay un plan de trabajo, así es, definitivamente. Si no hay un estatuto de auditoría interna, como lo establece la práctica de la auditoría interna a nivel internacional. Eso sí sería caro, ¿no? Definitivamente. Tener un auditor interno como bombero para que resolucione problemas, eso sí es caro. Exactamente, es a lo que iba. Hay empresas que tienen su departamento de auditoría interna y todo el mundo se queja que nunca dan medidas correctivas o preventivas, o nunca dan observaciones, o nunca dan valor agregado. Porque se la pasa arreglando problemas el pobre auditor interno. No está haciendo bomberazos. No hay una definición adecuada del tema de auditoría interna. Exacto. ¿No? Y de acuerdo al sapo la pedrada, de acuerdo al tamaño de la organización, la complejidad, número de subsidiarias, número de empleados, etcétera, requerirás o no en mayor grado un equipo de auditores internos. Y pues eso depende de cómo estén los sueldos a nivel gerencial, etcétera. Ahora, también puede haber un tema de auditoría interna que a lo mejor no está contratado internamente al auditor interno. Claro, tipo outsourcing. Sí, definitivamente. Interna, ¿no? Podríamos optar por eso, ¿no? También, claro que sí. En algunos casos es más fácil. El outsourcing, que es una firma de contadores públicos, ya tiene experiencia de diversas empresas, diversos ramos, diversos sectores e industrias para poner mejores prácticas corporativas en la empresa donde va. Entonces, generalmente toman un plazo de medio año, año y medio, en que están como outsourcing, y después la misma firma les consigue un auditor interno para que esté de planta. O tal vez no es necesario, dependiendo de la complejidad de la compañía. Es ahí, ¿no?, en donde las compañías deberían de estar evaluando la conveniencia de tener a los auditores internos contratados o un servicio de auditoría interna como outsourcing, que a lo mejor la experiencia de la firma le puede dar mejores recomendaciones o mejores revisiones a ciertas áreas, ¿no? Y bueno, para eso nos pueden buscar en Creston BSG para ver temas de auditoría interna, ¿no? También. Se nos acaba el tiempo. Aquí ya está el tema puesto en la mesa de auditoría interna. Esperamos que sea un poco más claro
este tema de auditoría interna, que no se confunda con la auditoría interna, externa, que no se confunda a que debe de ser nada más una actividad exclusiva del contador público, sino debe de ser un equipo multidisciplinario dependiendo el tipo de empresa y de actividades que el auditor interno va a hacer, que no se considere como una actividad cara, que lo que decía Pepe es que pues es relativo, y yo creo que tenemos que ver más bien qué beneficios nos debe dar el auditor interno para que no se vuelva cara esa función, ¿no? Como resumen también, pues el auditor interno tendrá que cumplir ciertas normas de auditoría interna, que ya nos comentaba Darío, deberá de cumplir con el código de ética profesional, y bueno, como finalmente a manera de sugerencia, pues aquellas compañías que tengan auditores internos, pues traten de que sean con auditores internos certificados a través del Instituto Mexicano de Auditores Internos, para lograr o cumplir ese principio de competencia que marca el Código de Ética del Auditor Interno. Nos despedimos, nos vemos viernes 8 de diciembre, la semana próxima. Que tenga un muy buen fin de semana, que coma rico. Gracias, Pepe, gracias, Darío. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Adiós.